Por cierto, sobre este caso, el testigo Juan mencionó que los 43 estudiantes de Ayotzinapa habrían sido asesinados en Iguala tras su detención. Vamos a ver. Que nos diga el testigo si se enteró en esa reunión de que alguna de las personas privadas de la libertad la noche del 26 de septiembre de 2014 siguiera con vida. No que yo haya sabido. Ahí solamente se habló de personas muertas. El 20 de mayo de 2021, el testigo protegido de la Fiscalía General de la República, conocido como Juan, participó en una audiencia judicial relacionada con el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que actualizó la declaración que emitió ante el Ministerio Público en febrero del 2020. En este nuevo relato de los hechos, en Poder de Milenio, Juan reitera su versión sobre lo que pudo haberles pasado a los estudiantes, misma que contrasta con la llamada verdad histórica de la entonces Procuraduría General de la República del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. El testigo Juan narra ahora que los estudiantes murieron tras ser detenidos en Iguala por fuerzas del orden y por integrantes de Guerreros Unidos, quienes se encargaron de disolverlos, cremarlos y esparcir los restos en distintos puntos, incluida la zona de Cocula. Detalla que las acciones de aquella noche se hicieron con ayuda de miembros del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la Municipal, quienes respondían a las órdenes de Jesús Pérez Lagunas, el Güero Mugres, a quien señala como el líder criminal que dio la indicación de matarlos a todos para no dejar ningún cabo suelto. En este nuevo testimonio del 2021, Juan enlista a las autoridades que supuestamente estaban en la nómina de Guerreros Unidos: el secretario de Seguridad Pública del Estado, Leonardo Octavio Pérez, así como el procurador Iñaki Blanco Cabrera, el capitán José Martínez Crespo del Ejército. De la base de la Policía Federal Ministerial estaban todos los comandantes y los ministerios públicos adscritos al Fuero Común y al Fuero Federal. Y de la Policía Federal estaba en la base de Iguala el capitán Dorantes, mismo que en su declaración previa Juan había asegurado que no se dejaba sobornar. Ahora en este relato evita mencionar a Omar García Harfuch, de quien había asegurado que recibía pagos de Guerreros Unidos en 2014, cuando era coordinador regional de la Policía Federal en Guerrero, señalamientos que el actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México negó. De las personas que dice que las autoridades involucradas entregaron a Guerreros Unidos, en este relato, Juan hace entender que ya estaban muertas. Una vez que los tuvieron muertos, había algunos que se habían llevado a los miembros del Ejército, de la Policía Federal, de la Estatal, de la Municipal. Actuaron bajo el mando de Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía Municipal. Le reconocía la voz en indicaciones por radio, y les fueron entregados a Nicolás Nájera Salgado y a los hermanos Benítez Palacios, los cuales días después, en una reunión que tuvimos los hermanos Benítez Palacios y yo, supe que habían hecho agua a los estudiantes mediante el uso de ácido y químicos, y que algunos otros fueron llevados a algunos crematorios. En su nuevo relato, Juan detalla algunos de los lugares utilizados por Guerreros Unidos para ocultar a los muertos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. Dice que Nicolás Nájera manifestó que había utilizado una casa en la colonia Granjales para llevar ahí a algunos de los estudiantes, y los hermanos Benítez Palacios una casa a espaldas de la Plaza Galerías de Iguala. Sobre la cremación de los restos aquella noche, Juan insiste en que se utilizó un crematorio en la salida de Iguala hacia Chilpancingo, pero agrega que no sabe cuántas personas fueron llevadas ahí, ni si se distribuyeron a otros crematorios, porque la persona que lo administraba, o quien era el dueño, tenía el control sobre otros crematorios de la ciudad. Juan refiere que como el caso empezó a ponerse mediático, en esas horas de la madrugada no alcanzaron a calcinar o disolver todos los cuerpos, y algunos restos fueron esparcidos en diferentes puntos de las zonas aledañas a Iguala. Entre ellos, un poblado que se llama Coacoyula, del cual no tiene un punto exacto, y una mina abandonada en el municipio de Taxco, de la que dijo desconocer su ubicación. Juan detalla que en un primer momento habían pensado, junto con el fiscal del estado, Iñaki Blanco, armar unas fosas en un cerro que se llama Cerro Grande, en Pueblo Viejo, para que las familias o los padres se conformaran. Pero como el asunto se volvió muy mediático, dice, optaron por regresar y tratar de recolectar lo más que se pudiera de restos, y así fue como los llevaron por el rumbo del basurero de Cocula. Para ello, señala que ocuparon a un comandante de la Policía Ministerial del Estado que se llamaba Wenceslao Elizalde, que era amigo de los hermanos Benítez Palacios,
quienes les entregaron los restos para transportarlos por los filtros que había de las autoridades ajenas a Iguala y que los llevaron a tirar por el rumbo de Cocula. De acuerdo a lo que años después le dijo Miguel Ángel Landa, el Duba, quien estuvo detenido acusado de la desaparición de los estudiantes y fue liberado en septiembre de 2018 por fallas al debido proceso. El testigo Juan obtuvo la información de lo que ocurrió en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre por radio y mensajes de BlackBerry, que recibió en su teléfono esa noche, y en una reunión que tuvo con quienes participaron en los hechos, la cual se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2014 en un salón de fiestas que estaba a la entrada de un restaurante de mariscos en Iguala que se llamaba La Jaiba. Sobre la participación del ejército en los hechos, su más reciente declaración dice que los primeros días de octubre del 2014, en la pozolería Cazadores de la calle Juárez, en Iguala, platicó personalmente con el capitán José Martínez Crespo y él le refirió que había colaborado a la detención y a entregar a algunos de los muchachos. Lo único que me dijo fue que había apoyado a detener a algunas personas que venían en los autobuses y que los habían llevado al interior del 27 Batallón para interrogarlos, que posteriormente él se los había entregado a Nicolás Nájera Salgado y a los hermanos Benítez Palacios. No me dio más detalles y no se los pedí. Versión que contrasta con lo que en su momento refirió Jesús Murillo Caram sobre la participación del ejército. No hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola. El testimonio actualizado del testigo Juan sigue contrastando con la llamada verdad histórica, pero en su narrativa reafirma que tampoco hubo sobrevivientes, tras haber sido atacados y detenidos. Para Milenio Noticias, Alejandro Domínguez.